Hola, hablo con Pocket. Bueno, hoy vengo a hablar sobre unos avances que he hecho, que tenía pendiente de informar, pero bueno, han ocurrido cositas. Este, Muchas gracias a todos los que me preguntaron por correo electrónico si estaba bien, porque muchos por mi acento ya saben que soy venezolano. Este, Estoy bien. Por la catástrofe esta del terremoto, que bueno, eh, es muy difícil hablar de esto, pero bueno, no le fue muy bien a Venezuela con esto. No estaba preparado para este tipo de catástrofe natural y se me hace un nudo en la garganta, pero bueno. Este, bueno, muchas gracias a todos los que me preguntaron si estaba bien. Bueno, mi casa nada más sufrió unas grietas en unos bloques que mi casa tiene bloques de, no sé qué decirles, si es como arcilla roja, unas grietas en el techo, pero no son estructurales, no afecta a las columnas. Nada más algunas paredes también que fueron agrietadas, pero la casa no está en peligro de derrumbarse. Pero no, eso no fue el caso de muchas personas que sí, bueno, sufrieron bastante. Incluso ahorita estamos recibiendo ayuda humanitaria y espero en un futuro Venezuela se equipe mejor para este tipo de desastres. Bueno, estuve casi una semana sin, sin internet, y gracias al apoyo de un amigo de Irlanda, que él quiere permanecer anónimo, que me ayudó a restablecer el internet más rápido. Tuve que hacer reportes y bueno, tengo internet desde ayer. Lo que sí es que bueno, no hay mucha luz en mi país, pero bueno, eléctrica, pero ahí vamos. Bueno, voy a aprovechar que ahorita tengo todas mis facultades de los servicios para hacer un avance aquí que quería hablar. Vamos a empezar por unos modos de compatibilidad que he hecho. Ajá. CD comando 03 bucle. Hice la prueba 3, que me di cuenta que en algunos juegos cuando tú ponías pausa y reanudabas, el comando guardaba el tiempo de reproducción del CD en el momento que pausaste, pero no el del inicio de la pista de audio, lo cual ocasionaba que cuando quitaras pause se reescribiera el inicio de la pista, de reproducción de la pista, y luego ya se repetía en un tiempo no correcto al inicial de la pista. Sino, suponte que la pista dura 3 minutos, hiciste pausa en el minuto 1, eso se sobreescribía el minuto 1, y de luego cuando se iba a reiniciar la pista se reiniciaba en el minuto 1 y no en el minuto 0. Entonces tuve que implementar una rutina, una función que saltara la escritura del tiempo de la pista de audio cuando fuera el comando de pausa, y nada más lo hiciera cuando fuera el comando de lo que sería del iniciar la pista, pues, cuando se inicia y se fijan los valores para la reproducción de pista. Esto más que todo lo hice para el Twisted Metal 4, que yo había hecho una corrección que era exactamente el test 2, pero me di cuenta de este problema de cuando ponías pause, y me molestaba porque ese también es uno de mis juegos favoritos, Twisted Metal 4 de todos los tiempos. Creo que fue el primer disco que tuve original de PlayStation 1. Ok, aquí tengo el arreglo Twisted Metal 4. Ok, ahora hice otros modos de compatibilidad, pero después hablo de eso. También hice otro nuevo modo de compatibilidad que se llama Timer Sync -800, que es un valor hexadecimal que sincroniza un temporizador que nunca había tocado, porque yo quería jugar el Tile Concerto. Lo tengo aquí, Tile Concerto. En unas listas de compatibilidad yo leí que el juego, si tú aplicabas un overclock, funcionaba, se reproducía, porque él tiene un pequeño error de que algunas pistas en los diálogos, a veces al iniciar no se empieza a reproducir la música, o
o una pista de audio. Esto se iba a repetir conforme al juego porque el juego usa pistas de audio para los diálogos más adelante. Pero a mí no me funcionaba ese arreglo de poner simplemente un overclock de un valor específico, no me funcionaba. No sé si fue porque las pruebas las hicieron en una consola PAL y la consola PAL tiene diferente valor de lo que sería de emulación. Lo que es el reloj de la CPU PAL y NTSC es diferente. A lo mejor tenga que ver con eso. A lo mejor en una consola PAL sí me hubiese funcionado el arreglo del overclock, pero como mi consola es NTSC, no me funcionó. Hice como 30 pruebas, perdí toda la tarde y no me funcionó. Entonces tuve que hacer un arreglo para eso, que es el timer sin menos 800, y sí empezó a reproducir los diálogos y la música del juego en las partes donde fallaba. Ahorita voy a poner un video demostrativo de eso. Ok. Hice unos nuevos modos de compatibilidad aparte de estos dos. Aquí los tengo, Compatibility Modes. ¿Se acuerdan el primer juego de Yu-Gi-Oh que yo arreglé? El Yu-Gi-Oh Forbidden Memories. Yo había hecho un arreglo primero a nivel del juego, después a nivel del emulador, pero seguía haciendo como un arreglo no desde la raíz del problema. Entonces ahora sí encontré cuál era el problema. Lo rastreé, bueno, y lo corregí. Ahora la corrección del Yu-Gi-Oh es totalmente aplicada desde la raíz del problema de emulación del Yu-Gi-Oh Forbidden Memories. Y me imagino que esto también ayuda con otros juegos que tienen pantalla negra, pero no lo he probado todavía en otros juegos. También hice mi nueva actualización del GT Fixes Revisión 3. Antes había hecho el Revisión 2 y el Revisión 1. El Revisión 2 fue una gran mejora, pero ahorita con la Revisión 3 de verdad que me excedí. Corregí aún muchas más cosas. Mira, implementé y corregí errores de cálculos en otros comandos, en la emulación de otros registros de GT. En su momento, hace como más o menos, lo hice como hace, bueno, lo que pasa es que me pausé un poco. Ahorita no recuerdo mucho, pero lo tengo aquí anotado. Los comandos y los registros que restauré. Bueno, los registros creo que no los mencioné. O sí, para ver. Creo que sí. Esto lo logré y lo tenía tiempo pensado en hacer, porque yo tenía en la mente rastrear en el recompilador del POX la función que llama a la recompilación de las instrucciones, la traducción a lo que entiende la Play 2, el CPU de la Play 2, las instrucciones de Play 1, pero en el formato que lo entiende la Play 2, lo que sería rastrear la función encargada de traducir eso. Logré rastrearla y llegué a una tabla que guarda los registros de GT activos para emulación ante carga o almacenamiento de valores. Habilité los que estaban deshabilitados, lo cual me ayudó a corregir ahora otros juegos y juegos que ya había corregido, pero no desde la raíz del problema, como vengo mencionando anteriormente. La corrección no se hacía desde la raíz del problema, sino alrededor. Ahora sí, atacado desde la raíz del problema del recopilador, se restauraron los registros que no estaban siendo emulados y apliqué las correcciones en los cálculos que hacían falta. Ok. Hice un nuevo modo de compatibilidad 4 que es menos invasivo. Lo que hace es adaptar el buffer de la GPU. En vez de fijarlo a 0, como hace el modo 4, lo fija a valores máximos. Es como limitar el buffer. Así se libera carga de emulación en la CPU del Emotion Engine y se obtiene rendimiento, pero sin fijarlo a un buffer 0 como se hacía anteriormente, lo cual en algunos juegos provocaba cuelgue. Ejemplo, en el Mortal Kombat 4 y otros más.
Ok. Este no blocking era para un juego. Ahorita no me acuerdo. Déjame ver si los tengo aquí. Yo lo había hecho para un juego. No sé cuál era, si me acuerdo ahorita. Bueno, ahorita no me acuerdo. Pero era para uno de estos juegos. Corregía, creo que cuelgues. A ver. Está la cosa. Ah, sí. Esto fue para un juego que yo corregí que se llamaba... Yo los tengo por aquí. A ver. Bueno, después vemos eso. Que ahorita no me acuerdo. Me parece que son tantas cosas que se me olvidan. Bueno, anoche yo estaba probando el GT Fixes Revisión 3 que hice. Lo estaba probando. A mí había llegado un correo de un seguidor reportándome sobre errores gráficos en el juego Rugrats en París, la película. De que había errores gráficos. Apliqué el GT Fixes Revisión 3 y lo corrigió perfectamente. Y el compañero ya me había explicado que él había probado el GT Fixes Revisión 2 y Revisión 1 y no lo corregían. Con el Revisión 3 sí se corrige. Claro, porque prácticamente ya dejé perfecto el GT. Me excedí con esa, de verdad que fue algo que tenía mucho tiempo pensando. Algo que tú piensas y ya cuando lo vas a hacer, lo haces rápido y tú quedas así como que, wow, la mente te explota. Porque lo habías pensado tanto tiempo y llegaste al asunto, al asunto rápidamente. Ok. Vamos. Ahorita voy a poner un video que había grabado sobre las pruebas en esos juegos. Tengo que terminar estos son modos de compatibilidad que mejoran el 480p, el 480i, que lo he mejorado un poco. También en resoluciones PAL, pero lo pausé un poco. Tengo un amigo interesado en esto que se llama Topuria. Amigo, no me olvidé de ti. Cuando lo termine te voy a escribir. Todavía no he retomado eso. Discúlpame. Sé que sucedieron cositas. Que aquí tengo. También lo hice con temporizador de tiempo. Porque yo uso unos adaptadores HDMI que tienen un delay. Entonces yo puse como un temporizador que cada vez que cambia la resolución espera 2 segundos para reanudar la emulación para yo no perderme tiempo de juego. Ejemplo, en el Gran Turismo 2, cuando estás en el modo licencia, que el modo de licencia inicia rápido, como el POX carga muy rápido las pistas, a veces inicia el juego y todavía no cambia la resolución y no ves el carro. Claro, eso nada más pasa con adaptadores HDMI, no con el cable componente original. El cable componente original hace el cambio muy rápido, pero los adaptadores HDMI no lo hacen. Entonces yo hice esto más que todo para mí, pero me imagino que habrá más personas que tendrán adaptadores HDMI que tendrán este problema. Y lo demás son recortes en juego, o recortes horizontales del lado derecho más que todo de la pantalla, que se observaba suciedad de la VRAM, como en juegos como en Cacti Commando, 007 Racing, cuando se usan resoluciones progresivas. Pero eso tengo que terminarlo. Pero bueno, aquí estoy mostrando. A ver. Ajá, bueno, con esta actualización, todos estos juegos que están aquí son los que he tocado con esta nueva actualización de GT Fixes y los otros modos de compatibilidad que mencioné ahorita. Los tuve que tocar todos porque todos estos juegos estaban siendo corregidos. No desde la raíz del problema, sino o bien sea modificando el juego o corrigiendo los alrededores como para intentar mitigar el error. Pero ahora con estos modos, bueno, ya se corrige desde la emulación, desde la raíz del problema. A ver. Ajá, voy a poner el video que grabé esta mañana. Ahorita en Venezuela hay muchos cortes de luz. Hoy se ha ido la luz como 2-3 veces y quería hacer este video desde la mañana y fíjate, ahorita ya es de noche, las 10 de la noche. Déjame poner pausa aquí a la musiquita de Digimon. Pantalla completa. Este es el Rugrats en París, la película.
del compañero que me lo reportó anoche. No, me lo reportó hace unas semanas. Y anoche fue que leí el correo y me acordé y lo probé. Claro, este modo GT Fixes no lo he probado en más juegos, tengo que hacerlo. Normalmente. Del lado izquierdo estaría el juego con el error y del lado derecho estaría el juego corregido con el nuevo modo. Aquí lo pongo aquí arriba, la descripción. Aquí se ve el error clarito. Esto es un problema de, ¿cómo es que era? De profundidad en los cálculos de GT. Creo que era el registro 8 del GT que no estaba siendo emulado, no estaba habilitado desde la tabla de activación de registro de GT a emular en el recopilador. Aquí estaría corregido. Mira, aquí también se ve el error. Mira, aquí también se ve el error aquí en la pata de Rex. Fíjense, esto es un juego aleatorio, así que yo agarré de los reportes que me habían hecho y lo corrigió. Voy a ver si mañana me pongo a probar más juegos con este nuevo modo que hice. Bueno, voy a adelantar el video. Aquí. El Spider-Man es otro de esos juegos que yo había corregido. Como lo vengo diciendo, no desde la raíz del problema, sino que lo hacía modificando el juego. Claro, con un Trojan, con un parche Trojan, pero al final modificando el juego. Ahora ya se restauró desde el recopilador. Lo que hacía falta en el GTA emular. Lo cual aplica una corrección más precisa, con menos errores, porque antes, como la modificación era en el juego, yo lo que hacía era como cargar en la CPU emulada de la Play 1 los valores de tal registro y los restauraba en un registro de la CPU de salida, lo cual saltaba, ¿cómo te digo? Evitaba no implicaba guardar ese valor en el GT para aplicar cálculos posteriores en la perspectiva del cálculo 3D del juego. Entonces habían pequeñísimos errores que, bueno, yo noté, a lo mejor otros no, pero yo sí. Entonces ahora es una corrección más precisa. Voy a poner pausa aquí. Welcome. Hey, Spot. It's tingling. Something's going on here. It's tingling. Something's going on here. I'm already at full health. Oh yeah.
Bueno, aquí se ve claro. Bueno, aquí yo me acuerdo que con la anterior corrección que yo había hecho, el juego se veía decente, pero había pequeñitos errores que yo notaba. Haciendo la comparación con mi PlayStation 1 original. Entonces, bueno, ahora con este nuevo modo de compatibilidad que arregla todos esos errores del GT, hice la prueba en este juego así de manera aleatoria. Dije, con este nuevo modo de compatibilidad tengo que corregirlo, y sí, lo acerté, lo corregí, pero quedó fue bello. Déjame agregar que bueno, aquí yo me acuerdo que mi primer arreglo de este juego fue eso, lo de usar la CPU, los registros de la CPU para agarrar el valor de entrada y hacerlo llegar a la salida, pero evitando el uso del GT, porque no se estaban emulando esos registros ni esos cálculos. Entonces aquí se restaura todo eso, toda esa emulación del GT que no estaba usándose, lo cual lo corrige mucho mejor, porque menciono que al llegar esos valores a donde deberían llegar en el GT, se usan para cálculos de perspectiva, 3D, de profundidad y demás, que no se estaban usando antes. El juego se veía decente, pero tenía pequeñitos errores que yo noté haciendo la comparativa con el Play 1 al lado, con el PC 1 al lado. Si yo tengo mi PlayStation 1 ahí, lo uso nada más en pruebas. No me gusta usarlo mucho porque saben que el lector se daña rápido, el lector de CD. Lo tengo bien cuidado. Me acuerdo que lo probé en otro juego, en este, que es el Thrasher Escape and Destroy. Este es otro de los juegos que menciono que la corrección era modificando el juego, y nunca logré corregirlo desde los problemas de emulación. Y bueno, igual que en el Spider-Man. Déjame adelantar un poquito aquí. Miren aquí está corregido. Allá. Aquí. Mire, vieron como aquí el tren se ve atravesando la pared y aquí debería ocultarse. Estos son problemas de cálculo y de emulación en el registro que está encargado de eso, de ese tipo de cálculo específico, que es, creo que era el registro 8 del GT. Muchas personas dicen no, que la PlayStation 1 no emula la profundidad, lo que sería el Z-Buffer. Sí lo hace, pero con cálculos en el GT, no muy precisos, pero lo hace del GT, pero no son cálculos precisos, son redondeos, porque recuérdense que los valores de la PlayStation 1 son hexadecimales, no son decimales, que los decimales son más precisos. Mira, viste como aquí no debería verse aquí. Aquí yo me acuerdo que aquí yo me pongo para ver el tren. Déjame bajarle un poquito al volumen. Este es el Tile Concerto. Como aquí esto es una prueba de audio, no puedo hacer los dos videos al mismo tiempo. Tengo que primero reproducir el que tiene el error y después el que tiene la corrección. Con este modo de compatibilidad que hice. Bueno, vieron, al principio aquí debería tener un diálogo. Y no lo reproduce. Hice como más de 30 pruebas y no logré que se reproduciera el audio. Menciono otra vez que fue porque lo leí en una lista de compatibilidad, de que si aplicaba un overclock ligero, esto se restauraba y no me funcionó. Intenté con varios valores, hice como 30 pruebas y no. Entonces cuando ya estaba estresado decidí irme a la depuración
en caliente con el juego y vi que era este temporizador. Bueno, así lo nombré, porque ya no se me ocurre qué más ponerle. Es uno de los tantos temporizadores encargados de la emulación del POX. Uno que nunca había tocado, casualmente lo corrigió. Y después, aquí no reproduce la música. Aquí debería haber una música, aquí. Y no la reproduce. This is our home, prairie. Aquí voy a poner por aquí la corrección. Aquí. De este lado. Now that's what I call a good night's sleep. ¿Vieron? Ahora sí. Now that's what I call a good night's sleep. That dream reminded me Ahora por aquí. who that or some, but some. Ahora sí se reproduce la música, miren. Este jueguito ya lo pasé. Lo pasé en el box. Nunca lo había jugado. This is our home. La verdad que es un juego muy bonito. La verdad que nunca lo había jugado. Decidí probarlo en el box cuando vi el error. Luego leí la lista de compatibilidad y yo dije, ay, no sabía que este juego tenía problemas. Nadie me lo había reportado. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Me despido. Hasta luego. No me voy a copiar como viejune. Hasta luego, Lucas. No. Bueno, ya lo dije.